Chicos, este libro es muy controversial y acaba de ser quitado de la lista de los libros prohibidos. Se llama El guardián entre el centeno y tiene partes muy atrevidas y un lenguaje fuerte y vulgar. Bueno, de hecho, esas palabras que les acabo de decir no son mías, ¿eh? Son de un capítulo de South Park, de esa serie tan controversial, un capítulo que ya salió hace años, en el 2010, y esas palabras las tengo en la memoria. O sea, se las cité tal cual las dicen en la caricatura y las dicen acerca de este que es El guardián entre el centeno. Aquí tengo la versión en inglés que fue la que leí, The Catcher in the Rye, que es considerado como una de las mejores novelas del siglo XX. Es una novela de 1951 y por lo tanto pues es una de las mejores novelas también de todos los tiempos, que fue muy controversial en su momento, pues cuando salió a la venta a mediados del siglo XX, y esa controversia que tanto generó se refleja, y la fama la sigue manteniendo, y esa fama se refleja en este capítulo de South Park, cuando el maestro imagínense, maestro de primaria le da a cada alumno una copia del libro igualita. Por eso es bien curioso que tú estás viendo la caricatura y las copias del libro son igualitas que esta que yo tengo aquí, conmigo, pues porque este es el diseño oficial, porque la misma editorial desde 1951 ha tenido los derechos del libro y pues no han variado el diseño de la portada, se ha quedado igualito. Bueno, pues el maestro de la escuela, quién sabe qué tanto consciente, qué tanto inconscientemente, les trata de picar la curiosidad para que lean este libro un poco a través del morbo, pues diciéndoles que el lenguaje y las escenas que vienen en este libro son muy fuertes y pues los niños hacen lo que todo, digamos, lo que todo adolescente, o preadolescente actual haría cuando le hablas de un libro en esos términos, pues lo quieren leer ya. Sin embargo, este libro era muy controversial, pues en los 50s, en los 60s, en los 70s. Hoy en día ya estamos mucho más abiertos a tratar los temas que sin duda son polémicos, que vienen aquí, pero pues ya estamos mucho más acostumbrados a ventilarlos, a hablar de estos temas, en público, y hablar de estos temas con otros, con otras personas. Entonces, pues los niños cuando lo leen, en la caricatura, pues quedan decepcionados, dicen dónde está el lenguaje, fuerte y vulgar. De hecho, uno de ellos, que es Stan, le pregunta al otro, a Kyle, están leyendo cada uno su propia copia al mismo tiempo, en la misma casa, y uno le dice al otro, literalmente, también me la sé de memoria, ¿llegaste a alguna de las partes obscenas? Y el otro le dice, no, sigue siendo sobre sobre un chico pesado y quejón, hablando de lo estúpido que es. O sea, sí, obviamente ellos no le están entendiendo el contenido del libro. Ellos lo que quieren ver es lenguaje fuerte y ver, imaginarse escenas obscenas, pero no las encuentran. Y como no le entienden al libro, pues finalmente les da coraje y tratan de escribir su propio libro prohibido, y ya después el capítulo se olvida del guardián entre el centeno y se va por sus propios derroteros. Pero, bueno, y además este libro pues tiene fama de ser un libro maldito por otras razones. Ha sido el libro, preferido de ciertos psicópatas y de ciertos asesinos. Por ejemplo, esto muy probablemente lo deben de saber, el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, que mató a Lennon a finales de 1980. Él era un completo admirador del guardián entre el centeno, y de hecho, él lo había leído. Él se creía el protagonista. Él decía, la mayor parte de mí es, Holden Caulfield, que Holden es el protagonista adolescente de 16 años del libro, y Mark David Chapman mató a Lennon, y me parece que incluso se puso a leer la novela, ni siquiera trató de escapar, se puso a releer la novela en lo que llegaba la policía. Y por ahí hay otros cuates que se han inspirado un poco en El guardián entre el centeno. Me parece que en 1989 mataron a una actriz, se llamaba Rebeca, muy jovencita, ni siquiera tuvo tiempo del todo de que su carrera despegara. Se llamaba Rebecca Schaffer, y a ella, ahí sí, nada más que ahí sí no estoy seguro. Me parece que su asesino, un fan completamente, fuera de sí, la mató, y también, él, era admirador del guardián entre el centeno.
Sin embargo, más allá de toda esa leyenda negra que rodea al guardián entre el centeno, más allá de toda polémica, yo ya la leí, vengo a traerles mi opinión, mis experiencias leyendo esta novela. Es una novela extraordinaria. Es una, sí, sí, o sea, está a la altura de su fama, ¿eh? Es una de las mejores novelas que yo he leído en toda mi vida, El guardián entre el centeno, y me di la oportunidad, por cierto, ahorita les explico, de leerla en inglés. Creo que fue una decisión muy afortunada porque finalmente Salinger, que es el escritor que hizo la novela, la escribió desde el punto de vista de un adolescente. Entonces usa un lenguaje que sí tiene muchos modismos, pero es un lenguaje simple, el propio de un adolescente, y eso me facilitó muchísimo la lectura de la novela. Entonces, incluso se puede hacer sin diccionario, pero pues sí necesita diccionario en ciertas partes. Les digo, sobre todo para los modismos, pero es algo que se disfruta mucho en el idioma original. Entonces, les voy a recomendar algo. Si ustedes quieren practicar inglés, o si tienen ya cierto nivel en inglés y quieren probarse leyendo una novela, sí les recomiendo que una con la que pueden empezar es El guardián entre el centeno. Cuando menos a mí se me facilitó bastante y es una oportunidad única para empezar a profundizar en novelas en el idioma original y en un lenguaje pues, que es tan extranjero, pues en el lenguaje extranjero más accesible que tenemos aquí en Latinoamérica, que sería el inglés, bueno, por no hablar del portugués, pero en fin. Bueno, ¿y de qué se trata el libro? El libro se trata acerca de un adolescente que se llama Holden Caulfield. Holden es pues un adolescente de 16 años que pues es completamente disfuncional. De hecho, se dice que nadie en toda la historia ha sabido, ningún escritor ha sabido captar tanto la esencia de un adolescente, de lo que es la adolescencia, a pesar de que todos hemos pasado por ahí, pero hasta cierto punto se nos va olvidando lo que significa ser adolescente. Pues parece que a Salinger no se lo olvidó y lo reflejó de manera magistral en este personaje inmortal que es Holden Caulfield. Pues es un adolescente que es disfuncional en todos los sentidos. Su vida se está derrumbando, no tiene una familia que lo haga feliz. Él está estudiando en una escuela fuera de casa, como cuando uno estudia en la universidad y se va a otro estado, no muy lejano. Él vive en Nueva York y se va a estudiar en una preparatoria a Pensilvania. Pues ahí está alejado de sus papás, que de todos modos no le ponen demasiada atención, aunque sí le dan todo lo que necesita, cuando menos cuestiones materiales. Él se está derrumbando no solo porque no se lleva bien del todo con sus padres, sino porque uno de sus hermanos, que era el hermano que a cierto punto él más quería, son 4 hermanos, es el hermano mayor, que se llama D.B., así nada más se le conoce por sus iniciales, después Holden, después Ali, que era hermano menor de Holden, él murió, entonces, y después una hermanita menor, que es así, sobrevive, Phoebe. Entonces Holden queda completamente traumatizado por la muerte de su queridísimo hermano, que es Ali, y eso hace que, aunado a otras cosas, pues esté al límite de una crisis muy profunda. De hecho, es evidente que Holden está pasando por un profundo periodo de depresión. Él es una persona muy cínica, es una persona que cree que todo el mundo son hipócritas. De hecho, la palabra más usada en el libro es bastard, that bastard, those bastards. Eh, y a veces lo usa de manera bastante humorística. O sea, las risas no faltan, a pesar de la seriedad de la novela, las risas no faltan a la hora de estar leyendo este libro. Eh, pero sí, el tema es muy serio. Parte también de la disfuncionalidad de Holden es que pues los adultos no le dan lo que él necesita. Los adultos lo único que le saben dar es pues discursos de adulto, discursos de que él debe corregir el camino, de que debe ser muy serio, de que debe tomarse en serio la vida, de que debe prepararse para el futuro, lo cual es cierto, completamente cierto, pero esas no son palabras
que un adolescente muchas veces necesita para salir adelante. O sea, claro que los adolescentes llegan a ser un desastre, pero a veces necesitan algo que vaya más allá de el lenguaje de los adultos que implica que implica un regaño y que implica hasta cierto punto el hecho de que estamos pues un poco decepcionados del desempeño de los adolescentes. O sea, tenemos que ir más allá de eso. Entonces, Holden queda extremadamente frustrado porque lo que necesita es una conexión emocional, no logra hacer una conexión emocional básicamente con nadie, y cuando le da a los adultos la oportunidad de establecer una conexión emocional con él, eh, ellos fallan. Además, en la novela se insinúa a cosas terribles, se insinúa abuso de algunos adultos hacia el propio Holden. Entonces, él no tiene la madurez emocional, pero sí tiene un montón de experiencias traumáticas, la muerte de su hermano, la incomprensión del mundo adulto, posible sufrimiento de abuso en el pasado hacia Holden, y eso hace que su vida en los pocos días que dura la novela, que es todo un fin de semana y un lunes, pues él se vaya desmoronando ante los ojos del lector. Bueno, y el caso es que pues efectivamente, de principio a fin del libro, desde el mismo principio hasta el final, nosotros somos testigos del derrumbe de Holden, pues porque finalmente pues nadie le da lo que necesita, y durante toda la novela él trata desesperadamente de establecer una conexión emocional con alguien. O sea, busca cualquier salvavidas, no importa quién se lo tienda. Incluso llega a tomar 2 taxis en el curso de la novela y él se pone a platicar con el conductor de cada taxi, pero pues no, nadie logra entender que Holden está en una crisis muy profunda y que realmente él lo que quiere es volver a creer en la bondad de la humanidad, y como no lo encuentra, llega a una crisis final, y entonces eso lo fortalece en esa visión tan cínica, en esa visión tan desesperanzadora que tiene del mundo. Bueno, incluso si ustedes quieren ser testigos de primera mano del pensamiento de Holden, les puedo recitar el inicio de El guardián entre el centeno. Me sé parte del inicio de memoria, y así no solamente van a poder ver cómo fluye el pensamiento de Holden, sino que incluso van a poder ser testigos de la musicalidad del idioma original de la novela en inglés. Bueno, finalmente yo no soy un recitador, no se me da eso de recitar, pero se me llega a dar eso de la memoria. Entonces el libro comienza cuando Holden dice: "If you really want to hear about it, the first thing you will probably want to know is where I was born and what my lousy childhood was like and how my parents were occupied and all before they had me and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it if you want to know the truth." Bueno, pues, él no cree, de hecho, lo que se supone que él está narrando, él lo está haciendo ya desde una institución mental, pues porque ya se dio el derrumbe, y todo lo que nos va a narrar, él lo está recordando. Entonces, pero sí, sí es algo muy triste, y sí es algo que yo pienso, esta novela refleja muy bien lo que es el pensamiento de los adolescentes. En este caso, un adolescente especialmente atormentado, un adolescente especialmente extremo, pero finalmente sigue siendo el representante de lo que es la adolescencia humana. Y entonces Salinger, el escritor de este libro, pues se llevó todas las palmas, se llevó toda la gloria por reflejar una etapa tan crucial, una etapa tan difícil de la evolución humana, de la evolución de un individuo, perdón, y reflejarla en este libro. Entonces, nos hace reflexionar mucho, tal y como hacen las más grandes novelas, acerca de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Entonces, por eso esta novela es una completa obra maestra. De hecho, incluso llega a ser hilarante como Holden, pues en esa visión, como les digo, tan cínica de la vida, no cree absolutamente nadie. Para él todos son unos hipócritas, para él todos son unos bastardos, y al mismo tiempo él está desesperado por encontrar una conexión emocional,
con alguien y siempre queda decepcionado. Incluso él mismo se equivoca, ¿eh? Una de las partes, por ejemplo, que me hicieron reír mucho de la novela, no es una novela humorística, pero tiene algo de humor hasta cierto punto involuntario, hasta cierto punto. Por ejemplo, Holden, pues te vas enterando conforme pasan las páginas de que lo expulsan de la escuela y ese tendría que ser su último fin de semana en esa especie de internado. Entonces él decide, pues como ya no tiene ahí nada aparentemente tan valioso como para quedarse con sus compañeros, decide irse, pues desde la noche del sábado, me parece que es, a Nueva York y quedarse en un hotel y pues ya el lunes llegar con su familia y darles la noticia de que lo expulsaron. Bueno, pues él se va y en un tren se encuentra a la mamá de uno de sus compañeros. Entonces la mamá le dice, ¿y en qué escuela vas? Pues voy en Pensi. Y le dice, a ver, en inglés creo que se me quedó grabado, perhaps you know my son, Ernest Morrow. Y Holden le dice, yes, I do. O sea, sí, sí, lo conozco. Y Holden empieza a pensar, o sea, en lugar de ponerse a platicar de manera cordial con la mamá de su compañero de Ernest Morrow, eh, eh, empieza a pensar y dice, her son is doubtless the biggest bastard that ever went to Pensi. O sea, su hijo es quizás, es sin duda, el mayor bastardo que haya ido a la escuela de Pensi en toda su historia. Pues eso me botó de la risa porque ya le vas entendiendo para esa parte, cuando llega esa parte de la novela, ya le vas entendiendo a cuál es el tipo de pensamiento de Holden Caulfield. Pues no cree nadie. Ahora, otra cosa importante, muy importante, Holden está obsesionado con la niñez. Él tiene una visión distorsionada de los niños. A los niños los tiene completamente idealizados. Él cree que la niñez es perfecta. Es parte de la disfuncionalidad que él tiene en ese momento. Y en parte esa disfuncionalidad nació a partir de que muere su hermano y entonces su hermano queda, digamos que congelado en una niñez, en una edad muy temprana, completamente idealizada a partir de ahí para Holden, y que él quiere mucho también a su hermana Phoebe, y pues como tiene idealizada a la niñez, tiene idealizada a su hermanita Phoebe, la quiere muchísimo, que ella tiene como más o menos como 11 años. Así que Holden pues es incapaz también de salir de sus problemas, obviamente sin ayuda profesional, sin ayuda psicológica, sin ayuda de la sociedad, sin ayuda de sus compañeros ni de su familia, pues tiene todo en contra y no es capaz de salir adelante y se derrumba. Y parte, como les digo, de esa disfuncionalidad que incluso les acabo de explicar sus causas, es que él tiene idealizada a la niñez. O sea, para él los niños no son capaces de hacer nada malo, pero con el paso de las páginas te vas enterando bastante más de cuáles son los orígenes de sus traumas, no solo el hecho de que haya muerto su hermanito, sino porque fue testigo de una muerte en una de las escuelas en las que estuvo antes de ir a la preparatoria Pensi. Él estaba en otro internado y vio cómo murió uno injustamente, fue asesinado prácticamente en la escuela uno de sus compañeros, James Castle se llamaba, incluso lo recuerdo. Dice que James Castle dijo, se corrió el rumor en su escuela de que James Castle, un muchachito decente, flaquito, chaparrito, había dicho algo malo acerca de uno de los matones de la escuela, algo así como que ese tipo era un hipócrita. Entonces ese matón de la escuela, junto con otros 6, 7 de sus compañeros, van al cuarto del pobre de James Castle a atormentarlo, a torturarlo, para que se desdiga de lo que para que se desdiga de lo que dijo de este matón. Pero finalmente James Castle, a pesar de ser el pequeñín, de ser el flaquito que no se puede defender, antes que pedirle perdón, se lanza por la ventana y se mata. Entonces, incluso una de las cosas que le impresionó a Holden Caulfield fue que ese niño, James Castle,
al que no le hablaba prácticamente nunca, por casualidad le pidió a Holden una camisa, un suéter, y fue con ese suéter, con esa prenda de vestir que le prestó Holden un día antes, que él se mató. Bueno, pues un profesor dice que pues es uno de los pocos seres humanos que le caían bien a Holden, eh, va y dice Holden que él respetaba mucho a ese profesor porque es el único que fue a ver el cadáver y que le tomó el pulso, tomó el propio saco el profesor y se lo puso encima para que nadie anduviera viendo el cadáver, y a partir de ahí Holden queda muy amigo de ese profesor, que además termina siendo amigo de la familia. Pero en la escena final, digamos que la gota que derrama el vaso y que termina por hundir a Holden en la locura, es que ese profesor comete una traición tremenda a Holden. Ese profesor no es lo que uno pudiera suponer. Digamos que uno espera, esta es la última tabla de la salvación de Holden, y al final del libro, ya casi al final, los últimos capítulos, pasa algo terrible con ese profesor. Entonces dices, bueno, pues con razón el pobre Holden está así. O sea, es una persona que tuvo absolutamente todo en contra, incluso quizá los genes. Lo único que tenía a favor es que tenía muchos recursos económicos, y entonces uno podría pensar que le podría haber ido bien, pero pues no fue suficiente con eso, porque todo lo demás, como les digo, el ambiente familiar, junto con la muerte de su hermano, el ambiente social de los años 50, sus compañeros, nada está a favor. Además, otra cosa, él tiene una vida sentimental muy disfuncional con respecto a las mujeres. Eh, Hay escenas donde él obviamente no sabe cómo acercarse a ellas, no sabe cómo tratar a ellas. Él tiene un amor de niñez que se llama, me parece que Jane Gallagher se llama, y parte de, digamos, la crisis final que tiene Holden es porque se entera que uno de sus compañeros, el galán de la escuela, acaba de tener una cita, y para su mala suerte, esa cita la tuvo con una mujer, con una chava que ni siquiera va en esa escuela, pero que resulta ser el amor de infancia de Holden, Jane Gallagher, y ahí es donde Holden tiene la primera crisis que aparece en el libro. Eso aparece relativamente temprano en el libro, eh, pero Jane Gallagher, que digamos que es otra de las personas que pueden salvar a Holden, no vuelve a aparecer en el libro del Guardián entre el Centeno más que en recuerdos. Él hace una cita durante el fin de semana, hace una cita con una persona, una mujer con la que ya antes había salido, Sally Hayes se llama, pero la cita resulta estar muy mal. Es obvio que Holden quiere establecer una relación sentimental con la mujer que sea, de hecho con el ser humano que sea, una relación ya sea de amor, una relación ya sea de amistad, pero no lo logra absolutamente con nadie. Entonces ese es un mensaje poderoso que nos manda Salinger, de que los adolescentes necesitan conexiones emocionales, no necesariamente necesitan discursos adultos, a veces eso es lo último que necesitan, pero nadie está preparado realmente para comprender a un adolescente, en parte por la inestabilidad que le es inherente a los seres humanos en esa edad. Finalmente, pues sucede la desgracia al final del libro. No es que el final explote así como si fuera una novela tremendista, donde de repente llega la desgracia y todo el mundo muere y Holden se vuelve loco. No es así, aunque sí acaba en un psiquiátrico. Es más como una lenta entrada en el abismo. Se parece más a algo así, una lenta y gradual entrada en el abismo. Y otra escena que es clave para entender la novela es cuando Holden va caminando por la calle el fin de semana, ya se fue de la escuela, está esperando a que llegue el lunes y está paseando por las calles de Nueva York. Entonces ve que viene una familia, él dice evidentemente es una familia humilde, que a lo mejor está saliendo de la iglesia en ese momento, y la pareja de esposos viene caminando por la banqueta, y el hijo pequeñito de ellos viene
junto a la banqueta, pero del lado de la calle, del lado donde circulan los coches, y como Holden se preocupa muchísimo por los niños, por esa idealización que tiene de la niñez, se le queda viendo al niño un tanto nervioso porque vaya del lado de los coches y no del lado de la banqueta, y escucha que el niño va cantando una especie de canción, una especie de poema. Y es algo así como If a body catch a body coming through the rye. Si un cuerpo atrapa a otro cuerpo que viene a través del campo de centeno. Bueno, pues esa canción Holden la identifica como un antiguo poema de un escritor que se llamaba Robert Burns, que de hecho Robert Burns y se inspiró para hacer este poema en una canción folclórica inglesa o escocesa, algo así por el estilo, eh, y esa canción le obsesiona a Holden, a Buddy Catch a Buddy. Él de repente empieza a tener fantasías donde es una fantasía esencial para comprender el libro. Él se empieza a imaginar que tiene un inmenso campo de centeno y que a un lado de ese campo de centeno hay un barranco. Y y por alguna razón ahí hay miles y miles de niños jugando y ningún adulto que lo supervise, excepto él. Entonces, cuando de repente los niños, pues por ser niños pequeños, están inconscientes hasta cierto punto del medio que los rodea, entonces algunos de los niños, cuando llegan al borde del barranco, se caen y tienen el riesgo bueno, se acercan a la orilla y tienen el riesgo de caer y matarse. Entonces, Holden dice que su fantasía sería estar eternamente funcionando como el guardián entre el centeno, atrapando a los niños para que no se caigan. Entonces, y ahí se revela, si sabes interpretar el contenido psicológico de esta novela, que lo que está determinando la vida traumatizada, completamente disfuncional de Holden, es la muerte de su hermano y el hecho de que él haya sido abusado también de niño, y eso es lo que está determinando su vida, eso es lo que está arruinando su vida, y trata de volver a creer en el mundo, trata de pedir ayuda a cada momento, pero ni sabe cómo pedir ayuda, ni el mundo está preparado para proporcionarle ayuda a Holden. Entonces viene la crisis final y termina en un internado donde tú te enteras de que está contando todas estas experiencias y que tiene la esperanza de salir muy pronto de ese internado, que su hermano D.B., que por cierto es una persona millonaria, es un escritor de éxito que adapta sus novelas en Hollywood, las adapta a películas y que lo visita cada fin de semana y que él está muy esperanzado de ya salir muy pronto, pero por desgracia todo parece indicar que Holden no se ha curado con toda la terapia psicológica que ha tenido, pues no se ha curado de ese cinismo con el que ve la vida y por lo tanto pues en el fondo sigue siendo el mismo y las personas, incluso los especialistas, tú deduces que siguen siendo incapaces de ayudarlo. Bueno, y esa es la tragedia de la novela. La tragedia de la novela es que mientras no seamos capaces de entender la naturaleza humana y no seamos capaces de responder acorde a lo que necesita una persona que está en una crisis, que necesita ayuda, pues vamos a seguir pues navegando en un mundo horrible, en un mundo pues donde las personas siempre van a sufrir, cuando nosotros bien podríamos aliviar ese sufrimiento y los demás podrían aliviar ese sufrimiento que nosotros mismos tenemos por nuestras propias limitaciones, nuestras propias malas experiencias y nuestros propios traumas. Y de eso es de lo que se trata esta obra maestra, que es El guardián entre el centeno y que yo les recomiendo tanto. Si ustedes quieren leer la novela en inglés y quieren arriesgarse, muy bien. Si quieren leer la novela en español, es una novela bastante corta, bastante fácil de leer, y yo digo que nunca van a obtener, o muy pocas veces van a obtener más por menos, tanto por tan poco, porque la novela es fácil de leer, es relativamente corta y al mismo tiempo es muy profunda, tiene un mensaje tremendo que nosotros tenemos que desentrañar. El autor no va a hacer eso por nosotros, ¿eh? No nos va a decir en los párrafos, y lo que yo quise decir aquí en esta, y la clave de la novela es esta, y lo que quise decir es esto. No, el entender la novela a profundidad, interpretarla,
eso nos corresponde a nosotros, aunque yo ya les hice mucho de ese trabajo de interpretación. Finalmente son muchos spoilers, pero pues ni siquiera me preocupo por los spoilers. O sea, la naturaleza de este video demanda que yo haga un trabajo prácticamente de cirugía sobre este libro, sobre esta novela, para que yo platique de eso con ustedes. Y como les digo, si ustedes se quieren conseguir la novela en español, adelante, vale mucho la pena y es una novela que los va a hacer pensar muchísimo y que los va a retar. Y como siempre digo, ustedes van a comenzar siendo una persona cuando empiezan a leer el libro, y cuando terminan de leer el libro ya se van a convertir en otra persona, porque una obra maestra como esta siempre nos transforma, y eso es lo valioso de este tipo de libros. Muy bien, con eso llegamos al final. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Roberto y nos vemos muy pronto.